Israel no se detiene en su plan de expansión y ocupación. Ese plan se llama Israel Grande. Las imágenes que ustedes han visto casi en vivo por las redes sociales de sus bombardeos y atrocidades responden al avance en su primer objetivo, que es el exterminio del pueblo de Palestina para poder invadir su territorio. Y ya van por el Líbano. Mientras están negociando el cese al fuego, siguen bombardeando. Lo último fue al centro de Beirut. Israel argumenta que ataca al Líbano y a Gaza para defenderse de la resistencia palestina y de Hezbollah, que han sido satanizados como grupos terroristas cuando en realidad nacieron para defender a sus naciones del ocupante israelí. Al margen de esta situación, se llevó a cabo una cumbre de los países árabes para tratar de detener a Tel Aviv, y esto ocurre cuando ya ha transcurrido más de un año del genocidio casi final del pueblo palestino. Nos preguntamos, ahora sí, ¿los países árabes estarán poniendo sus barbas en remojo? El plan de Israel contempla ocupar Siria, Irak, parte de Arabia Saudita y Egipto, Yemen y Jordania. En la reciente cumbre se buscó una respuesta a una postura común frente a la agresión, pero mientras las palabras flotan en el aire, la realidad en el terreno sigue su curso. ¿Será este el momento que marque un cambio al ataque que parece no tener fin? ¿Se detendrá el fascismo de Israel apoyado por Estados Unidos? Líbano, la resistencia incansable del pueblo contra Israel. Pongamos el punto en la I. Presidentes, primeros ministros y representantes de alrededor de 50 naciones árabes e islámicas acordaron en la cumbre de Riyadh unificar posiciones y ejercer presión sobre la comunidad internacional para adoptar medidas decisivas con el fin de detener la agresión israelí, proteger a los civiles, brindar apoyo a los palestinos y libaneses y establecer la paz y estabilidad en la región. Metas que para alcanzar los pueblos de la zona consideran imprescindible el apego a la resistencia y la lucha armada. La ocupación israelí actúa con arrogancia y muestra total desprecio a las reuniones, cumbres y gestiones diplomáticas y políticas encaminadas a detener la guerra, razón por la cual nosotros los pueblos de la región creemos que no existe otra opción sino la resistencia, pues la ocupación israelí no entiende sino el lenguaje de la fuerza y hay muchas evidencias de ello. Consideramos que la lucha armada es la única vía para la liberación y para derrotar a nuestro enemigo. En paralelo con la cumbre, la Organización de Mujeres Palestinas residentes en Siria realizaron una sentada ante la sede de la ONU en Damasco en condena al genocidio israelí contra Gaza. Algunas participantes aprovecharon la cita para pedirles a los líderes árabes y musulmanes reunidos en Arabia Saudí adoptar un plan ejecutivo para detener las masacres y la limpieza étnica, mientras otras dejaron muy claro que no esperan nada de esta cumbre. Pedimos a todos los líderes árabes e islámicos actuar para detener esta guerra genocida y poner fin a la matanza de niños y mujeres, quienes son las principales víctimas de los ataques israelíes, y les dirigimos a los participantes en la cumbre un mensaje solicitando que detengan la guerra de exterminio que causó la total destrucción de Gaza y partes del Líbano. La guerra de exterminio israelí contra Gaza no cesa desde hace casi 14 meses, causando la muerte de civiles indefensos, en su mayoría mujeres y niños, provocando una catástrofe humanitaria. Y por ello pedimos a Naciones Unidas y a todos los países árabes que presionen para detener este genocidio. Ya ha transcurrido 1 año y 2 meses de guerra, de modo que si los países árabes e islámicos querían adoptar una posición contundente contra esta masacre, ya la habrían adoptado, y por ello no confío en esta cumbre de los árabes, sobre todo los países que normalizaron relaciones con la entidad sionista y están contribuyendo en matar a los hijos de nuestro pueblo.
Mientras las tropas sionistas en desprecio a todos los llamados árabes islámicos y globales para detener la guerra, siguen con sus ataques contra Gaza, el Líbano y Siria. Indiscriminados bombardeos que propagan la muerte y la destrucción en una acusada violación del derecho internacional y que para frenarlos resulta vital cambiar los métodos, los mecanismos y las herramientas, afirmó el presidente sirio Bashar al-Assad, al igual que otros mandatarios árabes participantes en la cumbre de Riyadh. Hisham Wannous, Telesur, Damasco, Siria. Para hablar del ataque de Israel al Líbano hay que contextualizar cómo inició todo el pasado 7 de octubre cuando Hamás respondió a la agresión de más de 7 décadas de Israel contra el pueblo palestino. Ese día inició, a pesar de las imágenes que no paran del genocidio contra Gaza, la cuenta regresiva de Israel. Hezbollah se unió a la lucha de la resistencia palestina y ese es el motivo de la actual agresión de Israel contra el Líbano. Ocurre que el 7 de octubre del 2023 hubo una operación muy grande de la resistencia palestina después de un sufrimiento de más de 7 décadas, como 75 años, un pueblo que vive una injusticia colosal ante los ojos de la comunidad internacional. Durante todas estas décadas Israel ha hecho caso omiso a todas las resoluciones internacionales que de hecho de por sí son injustas para con el pueblo palestino, pero aún así Israel no ha quedado satisfecha con las resoluciones internacionales y mantuvo esta política de despojo, de genocidio, de injusticia total con los dueños de la tierra, que son el pueblo palestino. El pueblo palestino hace esta operación, fue una operación inmensa, hubo una euforia en los países árabes por parte de los pueblos porque sintieron de que en un momento dado como si la ocupación se está terminando y hubo llamados a las resistencias en la región que luchan y están perjudicados por parte del Estado sionista de Israel, el Estado ocupante, porque también ocupa parte de los territorios de varios países árabes limítrofes. En este caso estamos hablando del Líbano, que tenemos un territorio todavía ocupado por parte de Israel. Hemos podido liberar nuestro territorio en un 90%, pero queda unas regiones, unas áreas que insiste Israel en no abandonarlos. Y no solamente esto, nosotros somos víctimas de una violación constante, diaria, cotidiana por parte de Israel a nuestro espacio aéreo, a ejercer los asesinatos selectivos cada vez que se le antoja a Israel. El Ministerio de Salud del Líbano confirmó más de 3.000 muertes y más de 15.000 personas heridas, producto de los ataques del ejército israelí. En un solo día, la fuerza ocupacionista asesinó a 78 personas e hirió a 69, la mayoría de la zona del sur del Líbano. Durante la cumbre de países árabes e islámicos, el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, exigió el cese inmediato de la agresión israelí contra los países de la región. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que asuma su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales, poniendo fin inmediatamente a la agresión israelí contra nuestros hermanos de Palestina y Líbano, y para que garantice que Israel respete la soberanía de la hermana República Islámica de Irán y se abstenga de atacar sus territorios. El gobierno del Líbano informó que la mayoría de las personas asesinadas son niños, niñas y mujeres. Más de 36.000 libaneses han sido desplazados a Irak. El Ministerio de Interior iraquí informó que el número de migrantes libaneses ha aumentado desde la escalada bélica en 2023. Autoridades iraquíes anunciaron el agotamiento de instalaciones de acogida para refugiados libaneses por la guerra, quienes siguen huyendo de la misma. Como dijimos al inicio, el genocidio contra el pueblo palestino y ahora contra el Líbano responde al plan de expansión de Israel. Pero ¿cómo inició toda esta historia? ¿Es cierto lo de la tierra prometida? ¿Sabían ustedes que los judíos que llegaron a Palestina fueron migrantes de países europeos, sobrevivientes de Hitler, y Palestina los acogió y luego ellos comenzaron la ocupación en nombre del judaísmo, que no tiene nada que ver con el sionismo que profesa el gobierno de Netanyahu?
son dos cosas diferentes. Por eso, ustedes ven cómo judíos rechazan estas acciones terroristas, fascistas del apartheid de Israel contra el noble y valiente pueblo de Gaza. Hasta el 13 de noviembre, en la Franja de Gaza han sido asesinados más de 43.000 civiles, incluidos 224 trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina. Ha pasado más de un año desde el inicio del genocidio israelí contra Gaza, más de 50 años de ocupación y un siglo de conflicto, tiempo en el que se ha vulnerado el derecho de los palestinos sobre su territorio. Bombardearon la casa de mis abuelos, se murieron mis primos, 3 tíos míos, una tía y mi abuela, que son toda familia de mi mamá. Es incalculable la cantidad de cuerpos que reposan bajo los escombros de los edificios y casas que han sido derribadas por el bombardeo sionista. Pero los ataques no han sido solo contra las zonas residenciales. Han sido derribados casi todos los hospitales de Gaza, quedando solo 2 para atender a los cientos de miles de heridos. Las escuelas, centros de refugiados e infraestructuras gubernamentales también han sido derribadas. Gaza como la conocíamos ya no existe. Las cifras oficiales confirman que casi el 80% de las edificaciones han sido destruidas en la franja. No les llegan ahora ninguna ayuda económica de su familia porque no puede. Entonces estamos tratando desde finales de octubre, es decir, entre noviembre y diciembre y esos meses, a través de la ayuda por parte de nuestra embajada, que es poca ayuda, pero lo hacemos, o lo organizamos la ayuda de otras instituciones palestinas que están en el exterior. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha llamado a todas las medidas prácticas y factibles de manera urgente para detener las agresiones y los crímenes cometidos por Israel en la región. Casi el 100% de la población gazatí va de un lado a otro de la franja por instrucción de las autoridades de ocupación. Sin embargo, alertan de los bombardeos solo minutos antes de ejecutarlos, por lo que no pueden evitar ser alcanzados por las bombas. Además del bombardeo de Gaza, las tropas israelíes también ejecutan un plan de limpieza étnica en el norte del enclave para destruir la ciudad de Jabalía. La agresión se esparce más allá del territorio palestino y se profundiza también en Yemen, Líbano, Siria e Irán. Entre las denuncias y demandas del presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, exigió la suspensión de la membresía de Israel en Naciones Unidas por violar el derecho internacional, pero sus palabras han sido desoídas. El régimen de ocupación, por el contrario, cuenta con el apoyo armamentista de Occidente y varios países de Europa. Yo le puedo asegurar que desde que se fundó este Estado ocupante, primero nunca reconoció sus fronteras. El libro de geografía de los estudiantes en la escuela no habla de la frontera de su país, si quieren considerar que este es su país. Por lo tanto, Israel es la punta de lanza del imperialismo y del fascismo internacional en la región del Medio Oriente. ¿Qué busca? Busca apoderarse de las riquezas de la región, someter a los pueblos de esta región de entrada en la ideología de ellos, y lo dicen en las cámaras, de que ellos no consideran a los árabes seres humanos. Ellos son animales que caminan con 2 patas, así dicen. Y por lo tanto matarlos es igual como matar a cualquier animal, eso no tiene ninguna importancia. Eso da la medida hasta dónde llega el extremismo. Algunos dicen, no, pero hay corrientes, hay unos más extremistas que los otros. Cierto, hay unos más extremistas que los otros, pero todos, sin excepción, los israelíes como gobierno, como régimen, como establishment, son extremistas. Y eso es lo que buscan. Nos quieren someter toda la vida al genocidio, al miedo, al pánico. Nosotros tenemos niños que se mueren de pánico, de pánico. No, antes de llegar las bombas, solo de escuchar el volumen colosal del bombardeo, se mueren en los brazos de sus padres. Pues eso es lo que hay, y eso es lo que está ejerciendo hoy contra nuestro pueblo. Vamos por la calle del medio. Hezbollah y Hamas son grupos terroristas
¿O se justifica el nacimiento de un movimiento de resistencia para defender la patria y el territorio? Imagínense por un instante que a su casa llegue un grupo y decide ocupar su vivienda, exterminar a su familia. Pero si usted se defiende, lo llaman terrorista. ¿Por qué la resistencia no se va a acabar nunca? Porque si en las Naciones Unidas, que se hizo por los más fuertes, porque es la ley del más fuerte, aún así tiene una resolución muy conocida, la quiero leer, y dice, es la resolución 3070. De la Asamblea 28, Asamblea General 28 de las Naciones Unidas, y dice, reconociendo la necesidad imperiosa de poner fin al régimen colonial, a la dominación extranjera y a la subyugación foránea, reafirma la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera y de la subyugación foránea por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. No han inventado nada los libaneses. Ellos están totalmente conforme con las leyes internacionales. Quien está violando la ley internacional y la norma y las resoluciones es Israel, y Estados Unidos armando a Israel y luego jugando el papel de intermediario en el conflicto. Según un informe citado por medios internacionales como Hispan TV, las armas que Estados Unidos envió durante el 2019 y 2013 a Israel representaron el 69% de sus importaciones. Esto no ha parado y ahora menos que Israel ataca al Líbano. Pero ¿quieren saber cuáles son las condiciones que ha puesto Tel Aviv y Washington para el cese al fuego contra Beirut? Les pido que no se vayan a indignar. Y por lo tanto no, tenemos que defender nuestro derecho con nuestro propio dolor y con nuestra propia sangre. Ahora, al llegar a esa muralla, Israel, a través de Estados Unidos, porque ellos cambian de papel, ¿me entiende? Ahora, Estados Unidos, yo quiero que haya un alto al fuego. ¿Cuándo? Cuando no se pudo. Cuando no lograron sus objetivos, ¿hasta dónde van a seguir en esta guerra de desgaste? Dijeron, bueno, vamos a negociar. ¿Qué fue lo que trajeron al presidente del Parlamento? Un papel donde piden derecho, firmar nosotros un derecho a Israel, que bueno, alto al fuego, pero tienen que elegir un presidente ahora, que sea como ellos quieren y acorde a sus intereses. 2. Tienen que permitir a Israel, se le permite entrar a nuestro territorio, registrar y ver si ha vuelto la resistencia a armarse o a prepararse para defender al Líbano. 3, que las fuerzas de la FINUL, que son las boinas, los cascos azules, que pueden hacer patrullas sin coordinar con el ejército libanés, con la legalidad, la legitimidad, la institucionalidad del Líbano. Y 4, desplegar fuerzas internacionales entre Siria y el Líbano, que son dos países hermanos que no sabemos por qué tienen que ver los demás países entre ambos países hermanos. El Líbano, el que está negociando con el negociador estadounidense, Hochstein, es el presidente del Parlamento, aliado de la resistencia, aunque él es una figura política de lo que es las instituciones del país. Él dijo, no se elige un presidente bajo bombas y con los tanques de un enemigo. Alto al fuego, ustedes dejan el Líbano en paz, el Líbano elige su presidente con calma,
y vamos a tomar en cuenta los amigos en el mundo, incluso Estados Unidos y todo el mundo, pero ahora no hay presidente. 2, ninguna fuerza de la FINUL puede moverse en el país sin coordinar con el ejército libanés. 3, prohibido tajantemente que Israel ponga un pie y nosotros firmarle y aceptar, a pesar del dolor y de los más de 4.500 mártires que hemos tenido en estos 60 días, relativamente una cifra altísima para el pueblo libanés, y más de 15.000 o 18.000 heridos tenemos ya, más de 1,5 millones de desplazados dentro de un paisito pequeñito así. Pueden imaginar la situación. A pesar de todo eso, no vamos a afirmarle al enemigo de que puede tener el derecho, qué soberanía, de qué normas internacionales, de qué leyes nos están hablando. Y por lo tanto eso es lo que plantearon. Y por eso, como no acepta el Líbano, arremete Israel con su bombardeo. Elevó la escalada que empezó a bombardear en el centro de Beirut. Aunque el genocidio ha sido señalado por la mayoría de los países que integran la ONU, Israel recibe un amplio apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, quien considera al régimen como uno de sus aliados políticos estratégicos. Más allá de la diplomacia, Estados Unidos invierte una gran cifra de millones de dólares y ofrece apoyo militar para alimentar la agresión israelí contra la región árabe. Este respaldo ha sido clave en el desarrollo del Estado israelí y en su capacidad bélica. Esto es un testimonio de la capacidad militar israelí y del ejército estadounidense. También es un testimonio de la planificación intensiva entre Estados Unidos e Israel para anticipar y defenderse del descarado ataque que esperábamos. No se equivoquen, Estados Unidos apoya totalmente a Israel. Seguiremos brindando asistencia militar a Israel hasta que nos deshagamos de Hamás. Pero debemos ser cuidadosos, La opinión pública del mundo entero puede cambiar de la noche a la mañana. No podemos permitir que eso suceda. Estados Unidos ha sido el principal aliado de Israel desde la imposición de su reconocimiento en 1948. Otros países del occidente global también han mostrado solidaridad al gobierno sionista, proveyendo armas para atacar a Palestina, Líbano, Yemen y otras naciones árabes. Pero el apoyo al régimen de Israel como fuerza de ocupación no es nuevo. Desde 1980, Estados Unidos ha proporcionado una significativa ayuda militar a Israel. En 2016, ambas naciones firmaron un acuerdo de ayuda militar por 10 años, que comprometía un total de $38.000 millones en ayuda durante el periodo de 2019 a 2028, lo que incluye fondos para la compra de equipos y tecnología militar avanzada, además de entrenamiento y cooperación en defensa. Estados Unidos ha contribuido al desarrollo y financiación de varios sistemas de defensa de Israel, como la Cúpula de Hierro y el sistema de defensa Flecha. En 2021, el Congreso estadounidense aprobó $1.000 millones adicionales para el Iron Dome, después de las tensiones en Gaza, aunque el recién electo presidente Donald Trump dijo que disminuiría el gasto militar en su país. En lugar de defender a las víctimas de las fuerzas de la OTAN y de Occidente, defienden a Israel y pretenden visibilizar el genocidio palestino y los ataques a otros países de la región. We saw a shocking video, and of course the reports are shocking, and that's also the reason why allies have so strongly condemned these horrific terrorist attacks against civilians in Israel and against Israel. As this conflict evolves, it is important to protect civilians, and this was also clearly expressed by. Como elemento cumbre, durante la reunión del G7 se conformó un bloque en el que se encuentran Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido para apoyar los esfuerzos de Israel para llevar a cabo la incursión y masacre palestina, alegando el derecho a la legítima defensa. Pero esto que está viviendo el Líbano y Palestina podría tocar a otras naciones del mundo. La respuesta es sí. La amenaza es latente también para este lado del sur global. Esta agresión, ¿cómo se detiene? Pues se detiene cuando la comunidad internacional tome conciencia de verdad de la gravedad y del peligro que se avecina para todo el mundo si se deja a Israel hacer lo que se le ocurre con los pueblos de aquella región, porque la resistencia va en aumento, nunca va a detenerse. ¿Cuál es el mensaje a los pueblos de la región, del sur global en general?
es que tienen que unirse más. Tenemos que romper con este mundo que sigue siendo unipolar y convertirlo en un mundo multipolar. Hay un dicho que dice que en la unión está la fuerza. ¿Por qué los países árabes no se unen contra Israel? ¿Por qué no se une el mundo árabe? Los pueblos están unidos. Lamentablemente los gobiernos son los que no están unidos, porque están concebidos para no unirse, porque están en la mayoría de estos gobiernos, son gobiernos impuestos por los intereses del capitalismo salvaje y del imperialismo en general. Y todos le deben a esas fuerzas foráneas su presencia en las sillas de gobierno donde se encuentran. Y por lo tanto estos nunca van a unirse para darle voz al pueblo, nunca. Esos gobiernos tienen este handicap muy grande realmente y por eso es que tenemos esta situación. El mundo está en peligro y se encuentra en una encrucijada y más allá no soporta los abusos de la hegemonía de Estados Unidos y su aliado Israel. Los resultados de la cumbre de los países árabes podría marcar el inicio de una nueva era de paz, solo si se unen y escuchan a los pueblos de todos los rincones del planeta. Los líderes árabes e islámicos exigen el cese al fuego en Gaza y en el Líbano, en un punto que pareciera la inflexión en la historia del Oriente Medio. Lo que sucederá a partir de ahora podría cambiarlo todo. Pusimos el punto en la I.